Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio de los temas del Evangelio de Juan y por la lección número 8 programada para el sábado 23 de noviembre, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Juan 5:36. Iniciamos nuestro estudio considerando que Juan fue testigo presencial de los hechos que registra en su Evangelio. Narra las enseñanzas, afirmaciones y obras de Jesús a fin de demostrar que era el Mesías prometido de Dios. Usa referencias de las escrituras del Antiguo Testamento y evidencias de su divinidad, de que lo que realmente afirmaba ser el Hijo de Dios, eso era efectivamente el que fue enviado para rescate de la humanidad pecadora. Presenta su carácter y credenciales como Hijo de Dios encarnado. Era uno con el Padre, por lo tanto Jesús dijo e hizo todo de acuerdo con la voluntad de su Padre, y es el mayor regalo de Dios a la humanidad, y sin tal don el mundo estaría condenado. También los evangelios sinópticos registran, al igual que Juan, que Jesús, siendo el creador de lo que existe, ya encarnado y habitando entre nosotros, el mundo no lo reconoció, no vio quién era realmente, a pesar de lo que dijo e hizo y de lo que las escrituras dicen acerca de él. En el Antiguo Testamento, es una tragedia que las criaturas de Dios hechas a su imagen rechazaran su don indispensable, y se vuelve una solemne advertencia para aquellos que vivimos en los últimos días. En la lección de esta semana continuaremos estudiando evidencias adicionales de que Juan presenta en favor de Jesús el Mesías, y dividiremos el estudio en dos temas importantes. Número 1, razones para aceptar a Jesús como el Cristo, evidencias del Padre, de las Escrituras y de las profecías. Y 2, razones para rechazar a Jesús como el Cristo, ser de abajo y no de arriba, finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos con razones para aceptar a Cristo como el Mesías, evidencias del Padre, de las Escrituras y de las profecías. En el Evangelio de Juan se registra la vida y obra de Jesús. Su intención era puntualizar que él hacía las obras que el Padre le concedió hacer. Las hizo en estrecha conexión con él. Así que no lo presenta como simple hacedor de milagros, porque esto podía haberlo hecho cualquier falso profeta, sino que plantea que existía un vínculo de unión especial entre el Padre y Jesús, y que las señales fueron hechas por intervención directa del Padre. Él obraba a través de Cristo, sus obras testificaban que era el Mesías, el Hijo de Dios, hablaban de su origen y procedencia divina, como el enviado del Padre a este mundo. Vemos este vínculo testificado en Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos, y está implícito en la declaración de Juan 5:17, verso 20 y luego 36 al 38. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Padre trabajaba en equipo con el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que hace, y mayores obras le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El Padre reveló las obras que Jesús iba a hacer y le dio el poder para ejecutarlas. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me envió dio testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, nunca habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque aquel a quien él envió, vosotros no creéis. En Juan 10:38 dijo,
Si hago las obras de mi Padre, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. También a sus discípulos en Juan 14, 10 y 11 dijo: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Creedme por las mismas obras y enseñanzas que eran de origen divino y que eran hechas en estrecha relación y unidad con su Padre. Se deja por sentado en el Evangelio de Juan la abundancia de referencias del Antiguo Testamento, además de testimonios de personas beneficiadas con sus obras. El Antiguo Testamento es fundamental para entender claramente el Evangelio de Juan y además todo el Nuevo Testamento. Y así, de esa manera, Jesús citaba el Antiguo Testamento para presentar su identidad, procedencia y la de sus obras. Y Juan hace lo mismo. En Juan 5:39, 40, 46 al 47 dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y luego añadió: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así citó Jesús los escritos del Pentateuco y de los profetas también. En Juan 1:23, al inicio de su evangelio, se registra el testimonio de Juan el Bautista, aclarando a los delegados del Sanedrín cuál era su misión como precursor de Jesús, el Mesías. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, aplicando el cumplimiento de Isaías 40, versículo 3. Vos que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad nuestro Dios. Luego refiere cómo Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento en Juan 2, 16, 17. En su primera purificación del templo de Jerusalén, cuando expulsara a los cambistas y sacerdotes, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y esta profecía de Juan 2, 16, 17 es el cumplimiento del Salmo 69, 9, porque me consumió el celo de tu casa. Y también el de la de Ageo 2, 7, y vendrá el deseado de todas las gentes, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y quien hizo esto fue el Hijo de Dios. También en la entrevista que tuvo nocturna con Nicodemo, le citó la profecía de Moisés: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Citó Números 21 del 5 al 9 y le dio la aplicación e interpretación exacta de lo que pretendió transmitir Moisés al escribirlo. Juan presenta también que las aclamaciones de Jesús dichas por el pueblo en su entrada triunfal a Jerusalén eran otro cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. En Juan 12:13, tomaron ramas de palmero y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y esta cita la tomó del Salmo 118:26, bendito el que viene en el nombre de Jehová. También presenta la forma típica de la entrada de un rey para recibir su reino, en el momento de la entrada de Jesús a Jerusalén. En Juan 12, 14, 15, y Jesús halló un asnillo y montó sobre él, y como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene montado en un pollino hijo de asna. Citando Zacarías 9:9, alégrate, hija de Jerusalén, he aquí que tu Dios, tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un pollino hijo de asna. Luego en Juan 17:12,
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y aquellos que me diste los guardé, y ninguno se perdió sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y en Juan 13:18 dice: no hablo de vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Aquí Juan hace alusión a la traición de Judas Iscariote, citando el Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mí comía pan, alzó contra mí el calcañar. Hasta el día de hoy en la cultura del Oriente Medio, compartir la comida es algo especial que aporta una cercanía emocional y espiritual, pero la duplicidad y el fingimiento de alguien con quien se comparte esto es una señal de traición. Durante 3 años y medio, Jesús compartió alimento con Judas, perdonó sus faltas, hasta donde fue posible no lo desenmascaró en público como ladrón, pero en cambio Judas lo vendió por 30 siclos de plata, el precio de un esclavo común. Llevó a la turba al Getsemaní para que lo arrestaran, y lo identificó dándole un beso en la mejilla. Y a pesar de su traición, Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Mateo 26:50. Y ya narrando su crucifixión en Juan 19:37 dijo: mirad a mí a quien traspasaron. Y haciendo alusión a Zacarías 12:10 y 13:6, donde refiere que las heridas que Jesús recibiera en su frente, en su costado, en sus manos y pies, fueron hechas en la casa de sus amigos, llamando de esa manera a Judas, a los líderes religiosos y a quienes los apoyaron en esa trama, sus amigos. Con estas palabras demostraba que con su sangre no clamaba la venganza contra ellos, que la derramaron, ni con sus manos traspasadas por los clavos cerraba su corazón para la ira, sino que las extendía para abrazarlos a todos con amor y reconciliación. Y Juan también presenta amplios detalles de la misión de Jesús, que sería en su muerte en la cruz, en Juan 3:14 al 16, 12, 31 al 33. Y alzado en la cruz, cita en Juan 19:37, también otra escritura: mirarán al que traspasaron. Citando también Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Juan también identifica a Jesús crucificado dando su vida como el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 19:36. Diciendo: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo, citando Números 9:12, no dejarán al animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a los ritos de la Pascua lo celebrarán. También los demás escritores de los evangelios, citando a Lucas 24:44, donde se registra el amplio estudio bíblico que Jesús diera a sus discípulos el día de su resurrección, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todas eran evidencias irrefutables. Sin embargo, aún los discípulos que anduvieron con él y vieron todos sus hechos, llegaron a creer en él hasta que él resucitó y fue entronizado en el santuario celestial. Por eso en Juan 2:2 también registra lo siguiente: por eso cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra de Jesús. Continuamos con razones para rechazar a Jesús como el Cristo, ser de abajo y no de arriba. El propósito de la primera venida de Jesús fue dar testimonio de la verdad celestial, hacer las obras de su Padre, poner el peso de las evidencias y dar su vida para salvarnos. Pero a pesar de las poderosas señales y testimonio de muchedumbres beneficiadas, muchos decidieron no creer en él. Entre ellos los principales líderes con cinismo preguntaban:
¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondiendo Jesús les dijo: se los he dicho y no lo creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí. Juan 10, 24, 25. Fueron duros de corazón, incrédulos, tardos para confiar, ciegos voluntarios, viendo sus obras y oyendo sus enseñanzas. Sus palabras revelaban el deseo de entramparlo, acusarlo y darle muerte. Jesús estaba consciente de ellos y les dijo: si no creéis en mis palabras, ved las obras que el Padre me permite hacer, obras irrefutables. Bastaba aceptar el testimonio de las multitudes beneficiadas, y la Torá solo requería 2 o 3 de ellos. Pero el problema de muchos de ellos fue que, conociendo la letra de la ley, no tenían su espíritu, ni identificaron a quien era la palabra viviente y el corazón mismo de las Escrituras. Pablo les dijo que ellos aceptaban la letra y se cerraron en un agudo legalismo e hipocresía. Y la letra mata y el espíritu vivifica. Segunda de Corintios 3:6. Llegaron aún al grado de sentirse superiores de aquel quien es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Y ahora Juan registra palabras de Jesús haciendo un contraste entre lo celestial y lo terrenal. Colosenses 3:2. Entre la sabiduría celestial y la terrenal, animal y diabólica. Santiago 3:15. Entre la naturaleza espiritual y la carnal. Gálatas 5:17. Juan 3:6. Y no es la primera vez que Juan registra un testimonio tal. Al inicio del Evangelio, Juan el Bautista, cuando fue interpelado por sus discípulos sobre el éxito de Jesús, en Juan 3:31 al 33 dijo: el que de arriba viene sobre todos es, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y testificó, eso testifica. El que recibe su testimonio, eso atestigua que Dios es veraz. Analizando el mensaje, el que viene es una expresión mesiánica. Mateo 11:3. Fueron las mismas palabras que Juan dijera por medio de sus enviados a Jesús cuando estaba ya en la cárcel. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y en las aclamaciones registradas en la entrada triunfal de Jerusalén: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, eran aclamaciones mesiánicas. Mateo 21:3. Al decir el que viene de arriba, el que viene del cielo, no solo indica que Jesús es el Mesías, sino que procede del cielo y su mensaje es de origen divino. Así resalta su preexistencia antes de la encarnación. Es admirable esta unidad de pensamiento entre Juan el Bautista y Jesús. Y tal como Jesús dijera a Nicodemo, estas verdades solo las pueden comprender los que han nacido de nuevo, cuando después de su bautismo recibieron el poder del Espíritu Santo. Juan 3, del 3 al 5, Hechos 2:38. Experimentando una transformación en sus vidas, recibiendo discernimiento espiritual para poder ver y entrar en las dimensiones del reino de Dios. Los judíos creían que por la simple relación genética con Abraham y obras piadosas, ellos eran dignos de salvación. Así pensó Nicodemo, y por eso Jesús le dijo: no te maraville que te dije que os es necesario nacer de nuevo. Juan 3, del 3 al 5. Una relación biológica y hereditaria no es suficiente. Solo los que tengan renovación espiritual y comunión especial con Dios pueden entender estas cosas y ser salvos. Juan está reconociendo la superioridad de Jesús en su esencia divina, recordando que las palabras dichas por el Padre en su bautismo: el Padre ama al Hijo, el que viene de arriba es del cielo, y lo que vio y oyó, eso testifica, y aún así los que le escuchan lo rechazan. Están bajo la ira de Dios, pero los que le reciben saben que dice la verdad y que es además el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Otro punto importante es que Jesús dijo a estos dirigentes que su estadía en el mundo estaba por finalizar. Él volvería al cielo, ellos no irían con él,
y si no creían en él estarían condenados para siempre, morirían en sus pecados. Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Juan 8, 21 y 24. Refiere casi textualmente Isaías 43, 10. Para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios ni lo será. Y aquí Él les dice, yo soy el que soy, Éxodo 3:14. Si no creéis que yo soy, estáis perdidos y moriréis en vuestros pecados. Y luego les añadió, cuando ellos preguntaron, ¿tú quién eres? Y Él respondió, lo que desde el inicio les he dicho que soy. Juan 8:25. Y añadió, mucho puedo yo hablar y condenar en vosotros, pero cuando cumpláis vuestros deseos y levantéis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Esta es una alusión a su crucifixión, y muchos de los que le oyeron comenzaron a creer en él. Esta lección nos da respuestas efectivas en situaciones cruciales cuando pareciera que no hay esperanza y que muchos pierden la fe. Infunde aliento para que sepan que aún en medio de las densas tinieblas la luz divina siempre alumbra, disipa las tinieblas. Jesús predicó la verdad a pesar de que la aceptaran o la rechazaran. Debemos hacer lo mismo en situaciones desalentadoras como estas, aún en los últimos días. Los dirigentes religiosos rechazaron a Jesús, despreciaron la verdad, cerraron sus ojos a las Escrituras, no vieron la luz del cielo. En su alta profesión de fe ocultaban su hipocresía. Tenían la condición profetizada por Isaías 29:13, este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí y su temor no es más que un mandamiento de hombres que le fuera enseñado. Estas mismas palabras añadió Jesús en Marcos 7:7. En vano me honran cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Sus enseñanzas y mandatos eran de este mundo. Juan 8:23. Menoscabaron la luz de la verdad y la autoridad de las Escrituras. Ellos, si hubieran abierto su mente, habrían creído en él, pero el precio era alto para sus ambiciones terrenales, influencias y poder, y engañarían a sí mismos y a otros. Pero la situación empeoró cuando Jesús les dijo que si ellos guiaban a otros ciegos, juntos irían a la perdición. Nosotros debemos de estar abiertos a Jesús y a sus verdades, porque Él dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Jesús nunca se rindió ante los endurecidos líderes, aunque muchos de ellos no respondieron a sus afirmaciones. Continuó acercándose a ellos para que al menos supieran que había un testigo de la verdad entre ellos. Esta triste realidad de ellos puede llevarnos a concluir que sería más fácil para un gentil creer en Jesús. Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, reveló en Hechos 17, 27, 28 a los filósofos griegos del Areópago que Dios está cerca del ser humano y que quiere revelarse, y aún lo podríamos encontrar palpando como ciegos. Así ilustró la falta de discernimiento espiritual de los filósofos griegos, que habían desplegado todo un escenario de ciega investigación que palpa tratando de encontrar al Ser Supremo, y que por su tendencia a la idolatría estaban dispuestos a hacer un ídolo que pudieran ver y tocar y adorarle. Y por eso en el altar al Dios no conocido estaban testificando que a la fecha aún no lo habían encontrado. Y Pablo les presenta a Dios revelado en la imperfecta creación, como creador, no inmerso en la naturaleza, como dice erradamente el panteísmo, sino como creando y sustentando todo lo que existe, que sostiene aún las facultades humanas, físicas, mentales y espirituales, que impresiona la mente y el corazón para que puedan encontrarlo mediante la locura de la predicación del Evangelio. Y luego les presenta a Jesús crucificado y resucitado. El testimonio de las Escrituras es irrefutable. Por esa razón Satanás odia la Biblia. En la Edad Media usó al papado para mantenerla en oculto, y hasta la fecha esta época se conoce como la Edad Oscura.
Y uno de los mejores aportes de la Reforma fue darle al pueblo en su lengua nativa el testimonio de las Escrituras. Pero también la historia testifica que el Satanás usa la Revolución Francesa, quemando millares de ejemplares de la Biblia en las plazas públicas. Y en los tiempos modernos sigue haciendo algo similar, aunque no puede evitar que el libro más vendido de la historia en este mundo sea la Biblia. Pero ahora crea el método histórico crítico de la interpretación de las Escrituras, negando la historicidad de los primeros 11 capítulos de Génesis, reduciéndolos a una simple alegoría, aunque Jesús hiciera referencia de ella como sucesos reales para hablar de la santidad del matrimonio y del sábado como día de reposo. Aún dentro del protestantismo, ha creado corrientes de interpretación preteristas, futuristas y dispensacionalistas, torciendo el sentido de las profecías, ya sea confinando los hechos al pasado o a un futuro aún no visto, para que no vean el fiel cumplimiento actual de las profecías. Y lo hace también para ocultar la identidad de los protagonistas del engaño religioso modernos. Y si las personas no estudian las Escrituras por ellas mismas y piden a Dios sabiduría para entenderlas, serán arrastradas de todo viento de doctrina, inspiradas por espíritus engañadores y demonios. También en estos movimientos carismáticos pentecostales, el evangelio sensacionalista, con su énfasis desmedido a las experiencias espiritualistas, sobreponen a estas por encima de las Sagradas Escrituras, las cuales son devaluadas y pierden el papel fundamental de ser la regla infalible para evaluar toda experiencia y toda enseñanza religiosa. El odio contra las Escrituras de Satanás continuará hasta el tiempo del fin. Pero Dios ha provisto la predicación mundial de la verdad presente y el evangelio eterno y la advertencia del triple mensaje angelical. Apocalipsis 14, del 6 al 13. Están abriéndose los ojos de muchos en el mundo, presentándose el fiel cumplimiento de las palabras dichas por Dios y de sus nobles propósitos de salvación para la humanidad. Se desenmascaran las trampas y engaños sutiles promovidos por el diablo, que sabe que tiene poco tiempo y que su destrucción está a las puertas. Y cuando observamos el panorama religioso del mundo, llegamos a la conclusión que las palabras que Jesús dijera a los dirigentes de aquella época son preocupantes y son aplicables también a los dirigentes modernos. Y podemos decir, citando Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Como un áureo tesoro, la verdad bíblica ha sido confiada al pueblo hebreo. El sistema del culto judío llevaba la firma celestial y había sido instituido por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención se hallaban veladas en los tipos y símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no lo reconocieron como a quien señalaban estos símbolos. Tenían la palabra de Dios en la mano, pero sus tradiciones de generación en generación y la interpretación humana de las Escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. Se había perdido el significado espiritual de los escritos sagrados. El lugar de depósito de todo el conocimiento estaba abierto ante ellos, pero no lo sabían. Dios no esconde su verdad a los hombres, es su propia conducta. Ellos la oscurecen para sí mismos. Cristo dio al pueblo judío abundante evidencia de que era el Mesías, pero sus enseñanzas exigieron un cambio decidido. Vieron que si recibían a Cristo debían abandonar sus tradiciones favoritas y sus prácticas egoístas e impías. Exigía un sacrificio recibir la verdad invariable y eterna. No admitieron, por tanto, la más concluyente evidencia que Dios pudo darles a fin de establecer su fe en Cristo. Profesando creer las Escrituras del Antiguo Testamento, rehusaron aceptar el testimonio que contenían respecto a la vida y carácter de Cristo. Tuvieron miedo de ser convencidos, no sea que se convirtieran
y se vieran obligados a abandonar sus opiniones preconcebidas. El tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida estaba entre ellos, pero rechazaron la dádiva más grande que los cielos pudieron conceder. Palabras de vida del Gran Maestro, página 77. Cuando la verdad llega a ser un principio permanente en nuestras vidas, el alma renace, no de simiente corruptible, sino del incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El nuevo nacimiento es el resultado de recibir a Cristo como palabra de Dios. Cuando las verdades divinas se imprimen en el corazón por el Espíritu Santo, despiertan sentimientos nuevos, energías latentes, despertadas para cooperar con Dios. Así sucedía con Pedro y sus condiscípulos. La palabra dio testimonio por medio de ellos y proclamaron la importante verdad, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. El apóstol exhortó a los creyentes a estudiar las Escrituras para que por ellas y un adecuado entendimiento pudiesen realizar una segura obra para la eternidad. Pedro comprobó que la experiencia de cada persona que finalmente obtiene la victoria existe en momentos de perplejidad y de prueba, pero sabía también que con la comprensión de las Escrituras captarían y capacitarían al tentado, trayendo a su mente las promesas que podían confortar su corazón y reforzar su fe en el poderoso. Hechos de los Apóstoles 414 y 415. Vemos cómo el pueblo que profesa ser justo puede poner en acción el espíritu de Satanás y realizar sus impíos propósitos a través de la envidia, los celos y el fanatismo religiosos. No hay guerra entre Satanás y el pecador, ni entre los ángeles caídos y los seres humanos caídos. Poseen los mismos atributos, son perversos a causa de la apostasía y el pecado. La predicción que fuera hecha en el Edén se refiere en forma especial a Cristo y a todos los que lo aceptan y confiesan que es el unigénito de Dios. Cristo ha solicitado participar en este conflicto que se libra contra el príncipe del mal y la potestad de las tinieblas, y herir así la cabeza de la serpiente. Todos aquellos que son hijos e hijas de Dios son sus elegidos, son sus soldados que se han de enfrentar contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas del mundo, con la impiedad espiritual que reina en lugares encumbrados. Este es un conflicto inagotable que no culminará hasta que Cristo regrese por segunda vez. Manuscrito 84 de 1897. El Cristo triunfante 282. La terrible condición del mundo pareciera indicar que la muerte de Cristo fue casi en vano y que Satanás triunfó. La gran mayoría de los habitantes de la tierra ha manifestado lealtad al enemigo, pero no hemos sido engañados. No obstante el aparente triunfo de Satanás, Cristo lleva a cabo su obra en el santuario celestial y en la tierra. La palabra de Dios describe la maldad y la corrupción que existiría en los últimos días. Y al ver el cumplimiento de la profecía, nuestra fe en el triunfo final del reino de Cristo debe fortalecerse y salir con renovado valor para hacer la obra que nos ha sido asignada. Obreros Evangélicos, página 26. Se hará oposición y se ridiculizará a quienes traten de obedecer todos los mandamientos de Dios. Ellos no podrían subsistir sino en Dios. Para soportar la prueba que les espera, deben de comprender la voluntad de Dios tal cual es revelada en su palabra, pues no pueden honrarlo sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósitos divinos, y en la medida que obren conforme a la luz que les ha sido encendida. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decidida. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca inmutable de la palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Conflicto de los siglos 580. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas.
Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto ni en conjunto, ni en parte, debe de ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos si los autoriza un categórico así dice Jehová. Conflicto de los siglos 581. El primer y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y andar en su luz, y exhortar a otros a seguir su ejemplo. Cada día debiéramos estudiar la Biblia diligentemente, pesando cada pensamiento, comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debiéramos formar nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Más de una porción de las Sagradas Escrituras que los eruditos declaran misterio o que estiman de poca importancia está llena de consuelo e instrucción para aquellos que están en la escuela de Cristo. Si muchos teólogos no comprenden mejor la palabra de Dios es por la sencilla razón de que cierran sus ojos con respecto a unas verdades que no desean poner en práctica. La comprensión de las verdades bíblicas no depende tanto de la potencia intelectual o de la investigación, sino de la sinceridad de propósito y el ardiente anhelo de justicia que anhelan sus estudiantes. Nunca se debiera estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil de comprender e impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. En el verano no hay diferencia notable entre árboles de hojas perennes y los de las que las pierden. Pero cuando vienen los vientos del invierno, los primeros permanecen verdes, en tanto que los otros pierden su follaje. Así, puede también que no sea dado a distinguir actualmente a los falsos creyentes de los verdaderos cristianos, pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en los días de la prosperidad. Conflicto de los siglos, página 584, 585 y 587. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia de nuestro Dios.